de que no somos dignos de llamarnos tu Hijo, Señor. Tú así nos entregas tu amor cada día, Señor, a cada minuto, Padre Celestial. Gracias, Padre Eterno, gracias a Dios. Todo te lo agradezco y te lo pido, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Amén. Bien, tomen asientito, vamos a buscar la palabra del Señor ahí en el libro de San Juan, capítulo 14. Versículo 12 al 14. ¿Sí? Del 12 al 14. Bien. Vamos a colocarnos en pie para darle lectura a su palabra. Y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Bien, todos juntos. 1, 2 y 3. Bien, damos gracias a Dios por su palabra. En esta noche quiero hablar un poquito acerca de lo que el Señor nos permite hacer en esta tierra. Dios nos llamó con un propósito. Cada uno de nosotros hemos sido llamados con un propósito. Y en los propósitos de Dios los tiene a muchos y todos para dirigir, ya sea cualquier departamento de la casa del Señor, como por ejemplo al pastor lo colocó para dirigir una congregación. A otro lo llamó para dirigir un departamento ya sea de mujeres, otros de los jóvenes y así. A cada uno el Señor nos ha entregado una responsabilidad. Ninguno de nosotros, además del momento en que Dios nos llamó, podemos decir de que Dios no los ha tomado en cuenta. Si hubiera sido así, no estaríamos aquí. A cada uno Dios nos llamó y somos parte de su propiedad. Ahora es muy importante para nosotros, toda persona que ha sido llamada para dirigir debe ser una persona que nunca jamás debe perder el servicio. Una persona que ha sido para dirigir debe ser una persona que debe estar dispuesta para servir. Si usted no sirve, y si usted en sí o yo me afirmo en el nombre terrenal de lo que podemos ser, nosotros estamos perdiendo la dirección de quien nos llamó. Porque Dios nos llamó para servir. Y cada uno de nosotros, mientras Dios te vaya colocando en alto, debes ser mejor en tu servicio. Todos nosotros no nos debemos de cansarnos. Dice la Escritura, no te canses pues de hacer el bien, que a su tiempo segaremos si no hubiésemos desmayado. Amén. Entonces, qué importante, porque de repente se pierde el sentido por el cual nosotros hemos sido llamados. Y creemos porque ocupamos un lugar visible, ya lo hemos logrado todo. Y ya abandonamos lo más importante, que es el servicio. El Señor
nos llama y el llamamiento de cada uno de nosotros es para servir. El Señor les dijo, ¿verdad?, que eran sus discípulos. Y los discípulos encontramos en su palabra que siempre estuvieron dispuestos para servir. Muchos entregaron su vida por Jesús. Cuando vino la persecución, ellos verdaderamente entregaron mucho la vida por Jesús. ¿Se recuerdan el apóstol Juan? ¿Sí? Esteban. Ellos, pero dice la Escritura, la seguridad. Por eso el otro día hablaba, escúcheme por favor, hablaba acerca de la seguridad de nuestra salvación. Nosotros no podemos jugar con nuestra salvación. ¿Somos o no somos? Nosotros debemos estar seguros, todos los que están acá, que hemos sido salvos. ¿Sabe? Eso te produce a ti cada día fortalecimiento. ¿Por qué? Porque sabes que de aquí te vas a un lugar mejor que en esta tierra. No debe estar en juego, no debemos de dudar de lo que Dios hizo dentro de nosotros. ¿Sabe? Él dice en esta palabra, Jesús como que se estaba preparando porque ya le quedaba poco tiempo de estar con sus discípulos, ¿verdad? Entonces él sabía de que sus discípulos iban a quedar sin él porque él tenía que partir. Pero ¿qué les dijo el Señor en su palabra? Le dice, ciertamente les aseguró que el que cree en mí, las obras que yo hago, también las hará. O sea, el Señor le dice, ustedes van a quedar, pero tengan la certeza, la seguridad, verdaderamente, que las mismas obras que yo hice, ustedes las harán también. O sea, y eso es importante. Y dice, aún mayores que las que yo hice, las harán ustedes. Entonces, le da una boleta de garantía por lo que ellos iban a hacer en el nombre de Jesús. Porque ¿quién es el que hace la obra? Es el Señor Jesucristo. Amén. No somos nosotros. Solo nosotros somos un instrumento que Dios usa por misericordia. Y Dios tomó a esos 12 discípulos, personas que supuestamente no tenían ninguna preparación en sí. No eran personas que hayan tenido una gran educación, ¿verdad? Sino que el Señor los tomó a ellos y a ellos los formó, y a través de ellos Dios los bendijo, y alcanzamos nosotros la bendición de conocer a Jesús a través de su palabra. Entonces, para nosotros, ¿verdad? De repente decimos, no, esto no, es imposible de hacerlo. Nada es imposible para los que creen en Cristo Jesús. Nada es imposible. Todo es posible para el que cree en Cristo, porque Cristo es el que hace la obra, no nosotros. Él es el que nos llamó en medio de todas nuestras imperfecciones. Nosotros no éramos los mejores, ni somos los mejores. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros. Y de algo que era imperfecto, Dios lo va perfeccionando. Es el Señor el que trabaja con nosotros. Nosotros siempre tenemos que depender de nuestro Señor Jesús. Cada día, no importa los lugares donde Dios te coloca, siempre tienes que depender del Señor. Siempre tengo que depender de Dios. Porque si algo somos, se lo debemos a nuestro Señor. Nada más. Que los nombres, verdaderamente los lugares donde te coloquen, no pierdas la dirección de quién es el que te llamó. Nunca perdamos esa dirección. ¿Quién a nosotros nos llamó? Verdaderamente, y que estamos bajo su cobertura, y con Él podemos ser más que vencedor.
pero solamente con el Señor Jesucristo. Entonces, a medida que Dios te entrega las responsabilidades, necesitas más cada día que Dios te dirija, que Dios te guíe, que el Señor cuide de ti, porque el enemigo busca la forma como devorarte, pero nunca lo logrará. Por eso su palabra es una garantía para cada uno de nosotros. Su palabra es verdad, hermano. Su palabra no miente. Jesús dijo: mi palabra es verdad. ¿Y quién anda en la palabra de Dios? Anda en la verdad, ¿o no? ¿Quién ha podido recibir la palabra del Señor? Imagínense lo que Dios hizo con nosotros cuando nosotros verdaderamente éramos personas ignorantes en lo sobrenatural. No entendíamos nada, pero Dios se glorificó y se reveló a nosotros por misericordia y nos dio a entender su palabra. Dele un gran aplauso al Señor. Si estamos acá, no son por nuestras capacidades, sino estamos acá por la gran misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no nos olvidemos que si algo somos, se lo debemos al Señor nomás. Amén. Entonces, siempre debe estar en tu corazón el servicio, como dice la Escritura. Debe ser ejemplo. Si tú eres supuestamente un jefe de un departamento, supuestamente uno, ya Patricia, porque Diego no está. Y qué bueno que me des esta oportunidad para decirte: si hay algo que Dios forma en un cristiano, es la lealtad. Si nosotros no somos leales entre nosotros, menos le vamos a ser leal a Dios. Entonces, la lealtad es algo que el Señor nos da a cada uno de nosotros. Ser como transparente, como somos, con defectos, con virtudes, pero debemos demostrar lo que somos. Entonces, imagínense, ya Patricia, ¿verdad?, la colocó el Señor adelante de un grupo de mujeres. Pero ella debe ser ejemplo en su servicio. Dios no la puso solo para gobernar y mandar, ni para dirigir, sino que debe ser ejemplo en el servicio. Y si ella es ejemplo en el servicio, las demás que vengan van a ser ejemplo en el servicio también. Porque eso es lo que Dios demanda de nosotros, el servir a los demás. No importa, porque dice: no te canses de hacer el bien. Nunca te canses. ¿Sabe por qué? Él nunca se cansó de nosotros y no se ha cansado hasta la hora. Cada día Él renueva su misericordia en nosotros. Cada día para nosotros es un día nuevo. Por eso que los que hemos experimentado de haber tenido un encuentro con Jesús de Nazaret, haber sido rescatados de las tinieblas a la luz, nunca nos cansaremos de verdad en agradecerle a nuestro Señor lo grande que ha hecho Dios por nosotros. Nadie pudo hacerlo, solo mi Maestro lo hizo y ha tenido la paciencia para cada día irnos perfeccionando. Entonces, al venir a la casa del Señor, todos nosotros debemos de venir con expresión de gratitud, porque este día, jueves, un día cualquiera para muchos, para nosotros no es un día cualquiera, porque este día Dios ha cuidado de nosotros por misericordia. Este día Él ha sido fiel con nosotros por piedad. Aunque viendo Dios nuestras imperfecciones, Dios ha sido fiel. Yo creo que por eso debe producirse en tu vida, en mi vida, un agradecimiento, una gratitud al Señor. Nunca cantes por cantar tantas cosas, tantas avances que hay ahora. Y si no tenemos el control, verdaderamente esto va a ser solamente, en vez de edificación, va a destruir nuestra intimidad con Dios. Porque no debemos afirmarnos, yo siempre le digo, ni en la guitarra, ni en el órgano, ni ninguna cosa de esta, sino tenemos que estar afirmados en Cristo Jesús. Él es el que nos sostiene, es el que nos renueva, el que nos da fuerza, el que nos anima cada día. Entonces, nunca perdamos esa dirección.
No importa lo que puedan hacer Dios con ustedes, lo que viene más adelante, pero siempre sean personas humildes, sencillas, y podamos estar dispuestos para el servicio de los demás. Muchas veces los nombres que se dan dentro de las congregaciones nos separan del Señor, porque el hombre lucha con la vanidad. Somos vanidosos cada día. Ojalá que me nombren, ojalá que tenga 10 nombres, pero ¿qué importa esos nombres si Dios no está con nosotros? ¿Qué te importa muchas veces los lugares que ocupes si Dios no está ahí? Lo importante es que Dios esté en nuestro lugar, que Dios esté dentro de nosotros, porque con Él podemos ser más que vencedor. Él te ha cuidado, Él te ha salvado, Él te ha restaurado. Él cada día trabaja en cada uno de nosotros. Hermano, ¿qué sería de nosotros? La pregunta, ¿qué sería de mi vida si Dios no estuviera en mi corazón? ¿Te has preguntado qué sería de tu vida? ¿Qué sería de tus hijos? ¿Qué sería de tu familia? Cuando nos dice en su palabra, yo doy la paz, no como el mundo la da. La paz que da el mundo es una paz engañosa, mentirosa, pasajera, no termina pronto. Mas la paz que Jesús nos ofrece en su palabra permanece para siempre. ¿O no? Entonces debemos estar verdaderamente confiadamente en el Señor Jesucristo. El versículo 13, ¿cómo dice? Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Cualquier cosa. ¿Sabe? Esta parte en la cual el Señor nos muestra en esta noche nos lleva a que nosotros constantemente estemos en comunión con Él. ¿Sí o no? Que nosotros creamos a su palabra, que conversemos con nuestro Señor. Si eso lo dice el Señor, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré. Entonces, ¿qué pide Dios? Que no perdamos, ¿verdad?, nuestra intimidad con Él, porque debemos tener cada día una intimidad, cada día conversar con el Señor. ¿Para qué? Para cuando vengan los problemas, las dificultades, el Espíritu Santo nos haga recordar que cualquier cosa que le pidiéramos en el nombre de Él, Dios lo concedería. Amén. Y eso nos hace más fuerte en el Señor Jesús, nos hace más valiente cuando vienen los problemas, cuando viene la dificultad, cuando las puertas se cierran, porque hay momentos en que las puertas se cierran. Hay momentos que son momentos difíciles, duros. ¿Y qué hace la gente? Mucho de nosotros, ¿qué hacemos? Nos juzgamos los unos a los otros. Y no entendimos que esa puerta Dios la cerró para ayudarnos a madurar. Hay momentos que Dios cierra la puerta, pero no para destruirnos, sino para bendecirnos. ¿Por qué dice la Escritura? Gozaos y alegraos cuando nos encontremos en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque vuestro galardón es más grande en el reino de los cielos. Denle un aplauso al Señor. Entonces, Dios nos ordena aquí en estos versículos. Dios nos motiva a conversar con Él, que no cortemos esa comunión con Él, que la respuesta no viene de nada de los hombres, sino viene de Dios. No hay respuesta que no venga de parte de mi Señor, todo lo responde. Entonces, cuando nosotros podemos vivir en esa intimidad, nosotros con la ayuda de Él nos hacemos más fuertes. Podemos soportar la tempestad. Es importante, como dice la Escritura, de aquellos dos hombres que edificaron
uno edificó en arena. Se veía muy bonito todo, pero vino el viento y lo que se veía tan hermoso desapareció. Pero damos gracias al Señor, porque nuestra edificación, hermanos, está en la roca. Y la roca se llama Jesús de Nazaret. Él nos sostiene. Y aunque vengan vientos y nos movamos y parece que ya no los vamos a caer, porque Él nos sostendrá. Vamos a permanecer con la ayuda del Señor, porque es verdad que solamente tomados de su mano podemos permanecer. Dios nos ayude. Hay tantos por qué agradecerle a nuestro Señor en este día. Tienes que agradecerle por los que no están acá, porque Dios los cuida. Tienes que agradecerle por los hijos, por tus nietos, por todo, porque Dios los sostiene, Dios los cuida, los guarda, los protege. Y hemos venido en expresión de gratitud a decirle gracias a Dios por todo lo que tú haces en nosotros. No lo merecemos nada, solo lo logramos por gracia y misericordia, porque Dios le ha placido. Mire, escúcheme, Dios le ha placido escogerte a ti. Cualidades mías, 0. Y tuya, no sé. Pero Él le plació rescatarnos y hacernos sus hijos. Y como hijos nos bendice. ¿Acaso usted no bendice a sus hijos? El amor de sus hijos nunca termina. El amor de un padre hacia sus hijos nunca termina. Y de repente uno entiende, al hijo más rebelde más lo quieren. Bueno, y Dios así con nosotros. Dice, vosotros siendo malos, escúcheme, vosotros siendo malos sabéis dar buena dávida a vuestros hijos. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos los dará si nosotros le pedimos? Si usted busca al Señor en oración y le pide a Dios y le presenta una petición y le pide, Dios no le va a dar piedra, le va a dar pan, y pan rico. ¿O no? Es que estando con el Señor no importa los manjares. No importa que la mesa esté llena de arrollado de guaso, jamón, queso, no importa. Lo importante es la presencia del Señor, porque en la presencia del Señor un pancito con mantequilla puede bendecirnos a todos. Ahora sí, queso es pura misericordia del Señor, pues no. Y si hay jamón, alabado sea Dios. Pero debemos reconocer que todo eso viene de parte de nuestro Señor. Denle un aplauso a Jesús. ¿En qué íbamos? 14, a ver qué dice. Alabado sea Dios, bendecido sea su nombre. Dice, lo que pidan en mi nombre, ¿qué hará? Yo lo haré. Dice, lo que pides en el nombre del Señor, lo que pides en mi nombre, yo lo haré. No vaya a salir aquí, vaya a empezar a pedir auto. Dios conoce tu necesidad y conoce mi necesidad. Dios dice, clama a mí, yo te responderé. Dios siempre nos va a responder. Hay las niñas que están estudiando, no vayan a salir de aquí, Señor, tú me vas a bendecir y mañana me voy a sacar un 7, si nunca estudió. No, pues, si Dios no es un objeto, Dios es un orden, disciplina. Nosotros tenemos que ponernos en la disciplina de nuestro Señor Jesús. Nosotros debemos ser los jóvenes que están hoy en el colegio, en la universidad, deben ser los mejores. Primero, responsabilidad.
sacar las mejores notas. Señor, no estudié nada, pero no importa, tú me vayas a recordar. No. El Señor te dice, no, yo te di tu tiempo para estudiar. ¿O no? Te di la bendición de poder tener los libros, pero no lo hiciste. Entonces, lo mismo también en la parte espiritual. Queremos todo y no pedimos nada. No creemos. Dice su palabra es fiel. El que cree en mí, el que cree en el Señor Jesús, el que cree en Jesús. Y para creer en el Señor Jesús tienes que hacer dos cosas muy importantes. Tienes que orar y tienes que conocer sus promesas. Y aquí están todas las promesas. Y Dios no miente. Y tú le puedes decir, Señor, aquí dice tu palabra esto, que tú me vas a responder. Y voy a entrar y voy a buscar tu rostro. Yo sé que en el tiempo tuyo me vas a responder. Se puede atrasar, pero Dios te va a responder. Porque Dios tiene su tiempo para cada uno de nosotros. ¿Sí o no? El versículo 22 me lo pueden colocar. Con esto voy a terminar. Dios nos ayude mucho. Es una palabra muy importante para los que toman lugares en la iglesia, los que tomamos lugares en la iglesia, que debemos depender de nuestro Señor y que debemos de ser siempre ejemplo en el servicio. Servicio tan simple, que le puedas ofrecer el asiento a un hermano o a alguien que venga llegando por primera vez. Es una bonita actitud. Estás dispuesto para servir para los que vienen, porque tú no conoces cómo viene la persona que no ha venido nunca a la iglesia y entra por esa puerta. A lo mejor solo viene angustiada, afligida, sin fuerza, buscando una respuesta, y Dios te usa a ti para poder bendecir su vida. Y un saludo la puede dejar marcada, y eso le hace ver que las cosas son diferentes en Cristo Jesús. Dios nos ayude a nosotros. Dice, ¿cómo dice? No hay nada de Dios, no importa. Judas dice, no, ya. Le dijo, aquí hay una pregunta, pues, ¿ya? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Hay una pregunta o no? Los alumnos, ¿hay una pregunta aquí o no? Ya, ¿qué dicen? ¿Por qué? Le dice, ¿por qué? Repítalo, ¿por qué, Señor? Un vaso de agua en el nombre del Señor para el siervo nunca quedará sin recompensa. ¿Me puede echar otra? Ah, no, ya se fue. A ver, escúchenlo, que aquí hay una parte bien importante. Lo leemos de nuevo. Judas, no el Iscariote, le dijo, ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Señor, a nosotros? Si nosotros verdaderamente no somos las personas más sabias ni los mejores. ¿Por qué no al mundo? En el mundo hay personas importantes. ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué te revelaste a nosotros? ¿Por qué te vas a revelar a nosotros? ¿Por qué? Cuando en el mundo hay personas que son mucho más importantes que nosotros. ¿De dónde nos sacaste? ¿Cómo tuviste misericordia de sacarnos en medio de pobreza, sin educación, personas que no eran importantes, y ahora nos dice que te vas a revelar a nosotros?
porque de lo vil de esta tierra Dios tuvo piedad y misericordia y se reveló hacia nosotros. Y de lo vil Dios hizo algo grande. Usted es algo grande en el Señor. Usted, hermano, es algo grande en Cristo Jesús. Puede andar con su frente bien en alta. Dele un gran aplauso al Señor. Hermano, créasela en el nombre de Jesús. Créasela. Vea donde Dios lo está colocando, donde Dios lo va a colocar. Véalo por fe. Si usted crea su palabra, entonces de verdad Dios hará cosas grandes, porque Dios dice: el que me ama, mi Padre le amará. ¿O no? Si amamos a nuestro Dios, ¿qué va a suceder? Él vendrá a nosotros, se revelará a nosotros, nos enseñará cosas grandes y ocultas que no conocíamos, pero el momento en que Él se hizo presente en nosotros, Dios nos fue revelando las cosas ocultas. Dios nos bendiga mucho. El Señor nos guarde, nos fortalezca. ¿Qué dice el 23? De verdad, ahora sí. Conéctese. Le contestó Jesús. ¿Quién le contestó? Baja nomás, Fernandito, sí, mientras que tú estás acá. ¿Le contestó quién? ¿Responde Jesús o no? ¿Responde o no responde? ¿Le ha respondido nuestro Dios? Sí, amén. La iglesia toda debiera decir amén, amén. Sí, Dios te ha respondido en este día, porque Dios renovó su misericordia en este día. Bendijo a tus hijos en este día. Dios te ha respondido. Él hará lo que tiene que hacer en ti, con tu familia, porque Dios lo sabe todo. Le contestó Jesús: el que me ama obedecerá a mí. Ahí está la cosa. El que me ama obedecerá a quién. Y su palabra es, dígalo, su palabra es, su palabra es, complétenla. Su palabra es verdad, ¿o no? Él es verdad, su palabra es verdad. Su palabra no miente. Entonces tienes que tener la certeza, la seguridad que si amas a Dios, y a Dios no se le ama porque otros le aman, hermano, escúcheme. No hay que ser imitadores de los hombres, sino de Jesús. Yo debo tener el testimonio que Dios me ama, haber experimentado en mi vida y haber tenido verdaderamente una relación con mi Dios. Él me ama. Aunque las cosas sean adversas, Él me ama. Aunque las cosas sean negativas, Él me ama. Aunque las puertas se cierren, Él me ama. Entonces, caminamos seguro. Dice: el que me ama obedecerá a mi palabra, y mi Padre le amará. Ya, Fernandito. Y mi Padre le amará, y ya haremos. En la otra versión sale diferente, pero ya eso lo vamos a ver después. Dice: haremos nuestra morada en Él. ¿No te produce alegría que Dios hizo morada en ti? Dale un gran aplauso. Dios les bendiga mucho. Gracias.